no es tan visible. He escuchado unas excelentes exposiciones, todas han aportado realmente mucho conocimiento, experiencia, sensibilidad, y creo que más de uno se ha sentido realmente emocionado, ¿no? Porque escuchar todas las experiencias o ver de nuevo lo que muchos conocen como la tragedia de Almero, nos da también la idea de la dimensión de todo lo que tenemos que seguir trabajando. No es solamente esto que estamos haciendo acá, uno hace en su lugar, sino que tenemos que seguir insistiendo en lo que podamos, insistir con nuestro trabajo dentro de la gestión de reducción de riesgo de desastre y la promoción de resiliencia en las comunidades, en las instituciones y en las personas. Acá tenemos algunas preguntas que vamos a pasar a leer. Me lo han pasado por el otro lado. Y hay una, bueno, hay varias, pero se han seleccionado algunas que considerábamos importantes para tener una respuesta no muy larga, por favor, sino de pocos minutos, concreto y claro. Hay una consulta para Mónica. ¿Cuáles son los desafíos para equilibrar la rapidez en la respuesta y la reconstrucción con respeto y protección de las costumbres locales y adaptados al entorno local? Y hay otra parte de la pregunta. ¿Existe algún software para el manejo de los COE, así como tiene el programa informático para el sistema de comando de incidentes? Es para vos, Mónica. Escuchamos. Tu micrófono. Habilita tu micrófono, Mónica. Ahí está. Sí, gracias, Gloria. Voy a tratar de ser muy breve porque tenemos poco tiempo. Respecto a los desafíos para el equilibrar la rapidez de la respuesta, sin lugar a dudas, hoy tenemos que repensar todo de otra manera. La organización debe ser más sólida y sí o sí hay que planificar. Voy a poner un ejemplo que estamos viviendo todos ahora. Vieron que ahora con la pandemia todo el mundo tenemos protocolos. Tenemos protocolos en nuestra casa, cuando salimos y cuando regresamos. Si volvimos a la oficina a trabajar tenemos protocolos. Si los bomberos tienen que trabajar o los brigadistas tienen protocolos. ¿Por qué? Por la pandemia. Eso que ya lo hemos incorporado es el mismo cambio que hay que dar con respecto para dar rapidez a la respuesta. Todos los que tienen planes tienen que ajustar sus planes e incorporar todo esto que trajo la pandemia. Todos los que no han planificado se tienen que sentar a planificar. Y fíjense que cuando habla de reconstrucción y de recuperación y de ser respetuosos con el entorno y ser respetuosos con las personas y respetar los derechos de las personas, significa sentarse antes y pensar todo esto. Porque si no se piensa todo esto, es muy difícil que uno pueda agilizar respuesta, tanto sea en la parte del manejo de la crisis como también en la recuperación. Y el otro tema es que hay que incorporar a todos los actores. Si bien hay temas que implican una decisión política, las instituciones, las organizaciones tienen que estar allí representadas y tenemos que escuchar distintas disciplinas. Eso es lo que va a mejorar nuestra calidad y nuestro tiempo de respuesta. Hay mucho recurso en nuestros países, pero muchas veces esos recursos no son tenidos en cuenta y hay mucho conocimiento en esto. Y el otro tema con respecto al software, no sea puntualmente al tipo de software del sistema de comando de incidentes, pero les puedo decir que a nivel nacional, en lo que es la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, hay una sala que tiene distintos software, que es la que maneja toda la información respecto a todo lo que va pasando cotidianamente, pero obviamente cuando hay una situación de emergencia y de riesgo, están trabajando muy fuerte con todos esos datos, con toda esa información, pero no es un software, son distintos software. Ahora están haciendo como un proceso de cambio con otro tipo de software, pero eso existe en el ámbito nacional. Creo que tienen previsto trabajar esto con las provincias en el futuro. Esto es una de las propuestas que me he enterado en los últimos tiempos. Otro tipo de software yo en lo personal no conozco. Conozco desde el nivel nacional que está dentro de
de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad dentro de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Y creo que con esto respondí rápidamente. Sí, muchas gracias. Además que fue una buena síntesis. Muchas gracias, Mónica. Muy amable. Tenemos una consulta más para Nidia, la doctora, por favor. Efectivamente, las infancias han sido dejadas de lado durante la pandemia. ¿Qué estrategias existen para fortalecer la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto? Por favor, doctora, escuchamos. Sí, yo ya le contesté a la persona por el correo y le había dicho que este tema es sumamente extenso y que demandaría un foro específico para responder. Sin embargo, yo creo que lo básico en este sentido es transformar las metodologías y estrategias de acercamiento a los niños. Hay muchos acercamientos bastante, solamente en la rama de la psiquiatría, inclusive de la psicología, pero el abordaje de la atención a los niños tiene que ser mucho más simple, porque los niños lo que necesitan es jugar y todos los elementos alrededor de eso para hacerles volver a sonreír. La metodología que usted habló cuando me presentó habla del retorno de la alegría. Eso lo pueden encontrar en la web poniendo solamente retorno de la alegría. UNICEF lo tiene. Y hemos desarrollado muchas canciones, muchos cuentos, títeres y materiales que se pueden adaptar a los diferentes desastres y a las diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, estuve trabajando en Honduras por este tema de las migraciones y tuvimos que insertar un títere que es el coyote, porque yo con eso manejo todo el proceso de la migración. Y también la bestia, que es el tren. Entonces tengo carpinteros, costureras que elaboran estos materiales. Los niños, inclusive, hay que explicarles de forma sencilla qué es lo que está aconteciendo. Yo me acuerdo que en Colombia, yo estuve en el terremoto de Armenia, yo era el oficial de proyectos precisamente ahí en Colombia, y saludo a Carlos en este momento y me encantó su presentación. Participamos nosotros con material para recuperar a los niños. Tenemos una mochila en la que tenemos ahí muchos elementos lúdicos y trabajamos con ellos. Una niña, por ejemplo, me decía, lo que pasa es que el terremoto, esto que nos aconteció, es un monstruo gigantesco como Godzilla y va a volver, porque vino y nos aporrió, pero va a volver. El simple hecho de explicar a los niños, no de una manera científica, sino sencillita, eso los cura. Ahí mismo yo me acuerdo en diferentes, porque he estado más de 7 terremotos, y entonces los niños lo que necesitan es una explicación y un acompañamiento. Me acuerdo que una niñita vino a su papá y me dijo, está malita, no quiere dormir, tiene pesadillas, y duerme puesta zapatitos. Claro, el protocolo era eso, y la gente también dice, pónganse zapatos porque puede haber una réplica. Y la niña participó en nuestros procesos, y un día que pasé por la calle, porque nuestros proyectos son en la calle, resulta que el papá me dice, señora, ya la niña duerme sin zapatitos. Eso es una maravilla para nosotros. Entonces, es muy largo el proceso. Tiene un contenido científico muy fuerte, pero además es muy sencillo. Hablar en difícil para nosotros los psicólogos es muy fácil, pero hablar en difícil, hablar en fácil es más difícil. Y el retorno a la alegría es una estrategia muy fácil, pero muy sólida en relación a los contenidos científicos. Creo que ahí le contesté un poquito, ya le mandé el correo a ella para que se ponga conmigo en contacto y yo le mando mis materiales. Muy amable, muchas gracias, doctora. Quedó muy claro y además todos nos hemos entusiasmado, le vamos a pedir material, porque realmente hay que trabajar con estos en equipos interdisciplinarios. Acá tenemos otra consulta, a ver si Carlos puede responder.
por favor. ¿Cuál es su forma de ver a la academia en relación a los riesgos? A veces sucede que existe una desvinculación entre los o las que construyen conocimiento teórico o las que estudian determinado tipo de riesgo, según la disciplina, y las que están trabajando desde la acción, tanto en el antes, en el durante y en el después de un desastre. En realidad, el después de un desastre, eso lo estamos diciendo en cuestiones, pero sabemos que no hay un después, de todas maneras. Carlos, era la pregunta. Bueno, gracias. Pues yo quiero como hacer una referencia. Cuando yo salí de la universidad, yo era un ingeniero común y corriente, digamos, un ingeniero que le gustaba interpretar al mundo con una ecuación, que hubiera una ley que dijera A más B igual a C, como pues digamos muchas veces se dice riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Pero al ir trabajando, al ir conociendo, al ir poniendo en práctica mis conocimientos, aún todavía sin trabajar en el tema de riesgo ni en el tema ambiental, sino en las construcciones, pues ya empieza uno a intercambiar e interrelacionarse con los obreros. Y los obreros son unos grandes maestros, no maestros de la construcción, maestros de la vida. A uno mil cosas y empieza uno a darse cuenta que la realidad no se puede reducir solamente a una disertación teórica, sino que necesariamente tiene que incluir conocimientos no solamente científicos y técnicos, sino conocimientos locales, conocimientos de las comunidades, y así fue que como llegué al tema de riesgos. Entonces, sí hay una desvinculación a veces, no siempre, pero entre la academia y la realidad, y ese es como uno de los retos que deben tener las universidades. Las universidades tienen que aterrizar un poquito y saber que la realidad no se acomoda a las concepciones teóricas, sino es al contrario. Las concepciones teóricas deben explicar las diferentes formas y visiones de la realidad. Espero haber contestado más o menos el tema. Muchas gracias, Carlos. Tenemos una pregunta para Philip. ¿Cómo se financia el Cuerpo de Bomberos en Brasil? ¿Cómo coordinan con los gobiernos, considerando que Brasil es federal? ¿Cuáles son las competencias en asistencia? Serían como 3 en una sola. ¿La reitero o quedó claro? ¿Quedó claro? Não, foi claro. Okay. Bien. Bom, então os corpos de bombeiros no Brasil são estaduais, né? Então cada estado tem a competência de legislar sobre o corpo de bombeiros, sua área, né, de sua competência. Então, esse estado, além de legislar, ele vai ter que arrecadar os impostos e fazer uma transferência para compor o orçamento anual desse corpo de bombeiros, né? Eu até tinha visto essa pergunta, coloquei algumas informações no chat. O que acontece? As atividades típicas de corpos de bombeiros, né, os equipamentos, a capacitação, são geralmente equipamentos caros, né, viaturas, helicópteros, e geralmente são importados. Geralmente, o valor que é o orçamento que é separado, que é arrecadado de imposto para isso, para essa finalidade de sustentar os corpos de bombeiros, às vezes não é suficiente para atender a demanda 100%. Né? Então, a gente tem que recorrer a algumas iniciativas ou pontos externos. Né? Por exemplo, emendas parlamentares, o legislativo tem um certo valor que pode trabalhar com o executivo. Né? Então, a gente mostra o portfólio, né, dos equipamentos que precisamos, eles, né, através de participação popular também, a população aqui nas assembleias, né, elas elegem para onde que vai o investimento, então o Corpo de Bombeiros se beneficia disso, né, porque vai atender a própria população nesse aspecto. Temos doações, convênios, parcerias através de cooperações, né, cuja contrapartida seria o fornecimento de bens e equipamentos. E a gente vai
obviamente seguindo um plano de aquisições anual, que é revisto também anualmente, seguindo sempre o planejamento estratégico do comando, né? Sempre priorizando, já que a gente não pode ter tudo, a gente tem que priorizar o que é o essencial para aquele ano ou para aquela época, né? Isso vai variando, obviamente, e seguindo os nossos monitoramentos de desastres, inclusive, porque a gente tem que estar sempre preparado para atender as ocorrências da melhor forma, mais equipado, fornecendo segurança para os nossos homens, né, que estão na ponta da linha, e também para que a resposta seja efetiva, né, com bons equipamentos para salvar as vidas das pessoas, né. A parte federal, complementando a resposta, a gente tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, então é federal, e ela tem algumas linhas de crédito, algumas linhas de capacitação que ela fornece para todos os estados, né, para as polícias, né, civil e militar, e para os corpos de bombeiros. Então a gente também beneficia disso, tendo de capacitação ou uma otimização de compra. Às vezes eles fazem a compra centralizada, que fica no valor melhor, né, que vai comprar para o Brasil inteiro. Então a gente beneficia disso. Se a gente fosse comprar só em Minas Gerais, geralmente a gente pagaria um valor muito mais alto, né? Tendo uma compra centralizada, o volume de aquisições vai ser maior, então o preço tende a cair. Então a gente vai sempre monitorando essas iniciativas para tentar ter o mínimo operacional ali garantido e sempre observando recursos externos, doações internacionais, no caso de Brumadinho recebendo, né? Todo mundo quis ajudar de alguma forma, então a gente tem que sempre ficar atento a essas questões. Mas acho que espero ter respondido a pergunta. Muchas gracias, Philippe. Muchas gracias a todos los expositores. Gracias a las personas que han participado en este foro y también han aportado muchísimo. Después se van a conectar con los expositores por separado y pueden también tener mayores respuestas. Pero ahora vamos a hacer una breve conclusión, breve por el tiempo. Podríamos haber hablado mucho más, ya todo lo principal se escuchó, pero destacar algunos puntos importantes, muy importantes, que a veces no se tienen en cuenta. Y es, por ejemplo, la importancia de los líderes comunitarios, que se ha dicho acá y creo que es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, todos con diferentes percepciones. Hay que tener una visión del territorio para tener una buena respuesta, ¿no? Para que sea eficaz. Conocer a dónde estamos. Una reconstrucción con intervención de las comunidades. Esto también se ha repetido, ¿no? Se ha reiterado la participación de las personas. Esa participación que debe ser multisectorial, que no debe dejar a nadie atrás. Luego, hemos conocido una hermosa metáfora de la doctora que nos habló del arbotame, porque hay que permitir la entrada de la luz en esta situación de pandemia que estamos todos, y me parece maravilloso también el reconstruirnos, y el que se haya abordado este tema de la salud mental, creo que a todo el mundo lo ha enriquecido también, porque no es muy frecuente que de esto se hable, ¿no? Y como también muy bien se ha dicho, estamos todos preparados para ver cómo nos vestimos o nos desvestimos para evitar la infección, pero no estamos pensando tampoco en nuestras otras vulnerabilidades, que también las tenemos que reducir y que son aquellas amenazas recurrentes en la región donde vive cada uno. Eso nos hemos olvidado. Ha temblado acá a los otros días, no ahora, ha temblado, y todo el mundo salió a la calle sin barbijo, por ejemplo. Se han olvidado esos planes, ¿no? Y esas recomendaciones. Así que es muy importante también la reconstrucción interior para poder rescatar de nuevo esa palabra maravillosa que es solidaridad y que es ayuda humanitaria. En estos momentos se necesita mucho más que nunca salir de la burbuja interior. Importante también remarcar la vulnerabilidad porque tiene que ver también con cómo respondemos más adelante. Y como muy bien ha dicho Carlos, hay también un término interesante que es el de no solamente reconstruir, también es la reparación, también es la reconstrucción y también es estar atentos a ver qué vamos a hacer con el desarrollo próximo, si vamos a seguir con los mismos parámetros o vamos a reconstruir mejor, que es uno de los pedidos del marco de acción de Sendai. Es fijarse también en el contexto a donde estamos.
Es interesante ver que si no invertimos $1 en prevención, se nos va a convertir en 7 después cuando tengamos que responder. Hay que ver que la resiliencia tampoco se construye por un pedido de algún gobierno o un pedido de alguna autoridad superior o porque se nos ocurrió, sino porque realmente es un proceso que está relacionado con otros aspectos, y se ha mencionado algo muy interesante, que el desastre es una oportunidad para un nuevo desarrollo y también, por ejemplo, para un mejor ordenamiento territorial. Bueno, para resumir, esta reunión ordinaria, no solamente por las personas que han expuesto, porque son muy importantes en sus países, en sus lugares, en sus espacios, sino también por lo que se ha construido entre todos, porque este foro es de todos. Entonces cada uno aportó, ahora nos llevamos adentro todos sus conocimientos, sus experiencias, sus recomendaciones, que es lo más importante que podemos tener en este momento para seguir adelante en un contexto de pandemia y reconstruirnos y volver a la alegría, doctora, ¿no? Buscarla, la vamos a buscar, la vamos a encontrar y vamos a buscar esos motivos para tener el proyecto y la mirada prospectiva, no con el espejo retrovisor, porque tenemos que darnos cuenta de que estamos en una nueva realidad. Muchas gracias por haberme invitado a mí también. Estoy muy agradecida. Creo que Alejandra tiene que cerrar. Yo me retiro, les agradezco a ustedes, muy amables. Gracias, Gloria, gracias a este panel de lujo que tuvimos en el día de hoy. Nos quedamos sin tiempo, nos pasamos sin tiempo, pero la verdad es imperdible todo lo que hablan. Agradecerles a todos de corazón. Queremos recordarles que este foro ya va a estar disponible en las páginas, en el canal de YouTube. Invitamos a todos a participar del próximo foro, que será el jueves próximo, 5 de noviembre. Estará enfocado en las prácticas de vanguardia y las tecnologías de avanzada en atención de desastre. Allí contaremos con disertantes del Departamento de Incendio y Rescate del Condado de Fairfax, el punto focal operativo de Argentina para INSARAC, OCHA, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y la empresa MNS Pro, que es el Sistema de Gestión y Notificación Masiva para Emergencia. En nombre de la Subsecretaría Civil de Salta, Argentina, queremos agradecer a FONPLATA, UPAP, a nuestros distinguidos panelistas del día de hoy y a todos los participantes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.